Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo está influyendo el narco en ese tema político en particular para dejar o no al ejército? El narco siempre ha tenido incentivos grandes para hacer Ujú. que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles. Claro. Es su gran enemigo, ¿no? No solamente porque pues, tiene más adiestramiento que los policías municipales y estatales, Mucho no más. solamente además los sueldos y las prestaciones de un miembro del ejército son mayores a las de un policía estatal o municipal, y eso también evidentemente hace más fácil cooptar a uno u otro. Claro. Pero también, por ejemplo, quienes tienen el mayor armamento, el mejor armamento y mejor adiestramiento es el ejército. Quienes puede hacer frente a una Barrett, frente a una cosa de esas, pues es el ejército. Claro. Y desde hace al menos 12 años sabemos que el ejército saca a la calle a la ciudadanía, que además el pueblo bueno y sabio también tiene credencial de elector, Sí, claro. y vota con los intereses de quien sea, y lo saca justo para que presionen. Contaba la historia del Chayo, del Fulgano los Caballeros Templarios, que fue la primera vez que nos dimos cuenta que el narco era capaz de obligar a la gente a salir con pancartas. Y cuando uno... Influir en las elecciones. Imagínate, y uno voltea a ver las imágenes y ves unos niños como de 8 años, en 2010, con sus pancartas de esta es la verdadera familia michoacana, no el ejército. Ahora, por supuesto, Luis, que si sucede esta consulta, no consulta, vinculante, no vinculante, como la quieran llamar, organizada además pues por la Secretaría de Gobernación, que es el sueño de Luis Echeverría, yo creo. Claro. ¿no? Sí, ojalá que no terminen haciendo elecciones también, ¿no? Imagínate. Pero bueno, yo creo que hay mucho de preocupación de que el crimen organizado quiere influir en la elección, vinculante o no. Claro. No me queda ninguna duda de que van a sacar a su base social, van a hacer que la gente vote contra el ejército. Y entonces, ¿qué pasa cuando en algunas regiones nos demos cuenta de que aparentemente la gente no quiere al ejército? ¿Cómo resolvemos esa parte? Porque tal vez en votación nacional puede salir que sí quiere la gente que se mantenga, ¿no? Pero en algunas regiones, seguramente, como hemos visto en las elecciones en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, hay casillas con el 100% de los votos hacia un lado u otro. ¿Y qué hacemos cuando nos pase eso? Oye, dime algo. En tu opinión, ¿qué deberíamos de hacer? A mí me da un poco de tristeza que estemos discutiendo la posibilidad de aquí hasta el 2000, la siguiente discusión, a final de cuentas, si esto pasa, está complicado el Senado y lo que se está moviendo con los grupos priistas a ver si pasan o no esta ley de materia constitucional, pero ¿qué opinas sobre eso? O sea, que el ejército se queda hasta el 2028, ¿no tendríamos que estar discutiendo otra cosa muchísimo más profunda? Ya se ha hablado sobre las causas, se ha hablado sobre el tema del lavado de dinero, pero que nuestra solución sea tan simple como que pues seguimos dejando al ejército otra vez. Entonces, cuando vaya a acabar el siguiente sexenio, sea quien sea el presidente o presidenta, volveremos a discutir si los dejamos mejor hasta el 2040, ¿no? Es que esa es la bronca, Luis. Estamos discutiendo una solución, una medicina vieja, amarga, que ya hemos tomado los mexicanos durante 16 años y que hemos visto que no ha resuelto la enfermedad. Pero no estamos discutiendo las otras alternativas, justo como tú mencionas. No estamos hablando, por ejemplo, de una reforma al sistema judicial. Eso. Que nos permita tener sentencias claras. ¿De qué sirve tener al ejército en la calle y hacer operativos si agarramos al capo A, al capo B o al capo C y cuando llega con el juez lo libera? Sí. No somos un país en guerra con más de 100,000 desaparecidos, 300,000, bla, 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 bla. Y no somos un país que puede conseguir fácilmente una sentencia, por ejemplo, por delincuencia organizada. No, y por nada. O sea, la impunidad es brutal, ¿no? O sea, absolutamente puedes hacer lo que quieras y es muy difícil que te llegue a pasar algo. Tú conoces por tu trabajo a muchos ministerios públicos. O sea, tú sabes cuál es la chamba que tienen. Y a mí me parece increíble cómo no pueden llevar a cabo un proceso, pues porque tienen al mismo tiempo 100 casos que seguir, ¿no? O sea, están atiborrados de chamba. Tampoco es que se pueda hacer mucho. No le puedes pedir algo así a un ser humano. Es una especie de círculo vicioso, porque por un lado tienes al Ministerio Público rebasado y luego le exiges que cumpla. Pero en la medida que él empieza a cumplir en uno, descuida 99. Pues claro. Y entonces cuando regresa a su escritorio y dice, ya resolvió uno de 99, mira, aquí te caen 25 más. Seguramente lo de todo le ha pasado. Tienes un día de mucho trabajo y dices, ¿cómo es posible que trabajé todo el día y terminé con más pendientes que con los que empecé? Así son, bueno, pobres. Así es justamente. Y nadie está pensando cómo vamos a reformar esa parte. También quienes nos escuchan saben, por ejemplo, que si afuera en la calle cometen un delito contra ellos, no sé, por ejemplo, les roban el espejo del coche, aunque el policía de la calle, porque es el policía de la calle, conoce la dinámica de la colonia, puede decirles, miren, fueron los chavos de acá, fueron los que luego vienen para acá. Aunque diga, bueno, ok,
Poli, oficial, resuélvalo. Lo primero que le va a decir el oficial es, sí, pero primero pongo una denuncia ante el Ministerio Público. Sí, claro. Porque yo no puedo conocer del delito. Fíjate qué tontería. Sí, Entonces, o sea, le están haciendo algo, pero no puedo conocerlo. Exacto. Aunque sea en flagrancia, ¿no? Exacto, yo no puedo. Necesito que usted vaya al Ministerio Público. Y entonces un Ministerio Público que no conoce la calle, que no está en la colonia, que no tiene el feeling de lo que pasa, es el que va a tener que hacer una investigación y muchas veces no va a llevar a nada. El gran problema, Luis, justo es, no estamos debatiendo cómo vamos a cambiar esa realidad de los ministerios públicos, cómo vamos a blindar a los jueces, cómo vamos a conseguir sentencias que permitan que esta gente esté alejada de la calle. Y sí estamos discutiendo si el ejército debe quedarse hasta 2028 o no. Y va a seguir lo mismo, o sea, vas a tener la misma violencia porque no desarticulas nada, porque no metes a nadie a la cárcel, vas metiendo pequeños peces, de repente metes un pez gordo, pero pues sale otro. Me llama la atención, inclusive hace ya algún tiempo perdí un teléfono, me robaron un teléfono, tenía un seguro. Voy al Ministerio Público, Oscar, y ya tienen un formato para este tipo de cuestiones para el seguro. O sea, no crees que lo van a investigar ni nada. Ah, no, nada más es, ya llénele aquí ya para que tenga la denuncia, ya le pague el seguro, porque ya sabes, no vamos a investigar nada, ¿no? Este asunto, entonces, es una impunidad permanente al grado que ellos mismos lo hacen. Puede resolver quién te robó el celular, si va a robarle a alguien más, si van a detener a alguien más. No, simplemente pues ahí te dejan. Hemos hecho que los ministerios públicos, Luis, se conviertan en oficialía de partes. Sí. Uno llega nomás para sacar un papelito y entonces poder resolver. Es un trámite. Es un trámite, ¿no? Sí, es un trámite si te roban para el coche, seguro, para algo. Para el seguro, para comprobar que ese celular ya no es mío y que quien haga mal uso del celular, pues ya no me corresponde. Pues híjole, me robaron la mochila y en la mochila venía el pasaporte. Sí. Pues es parte del trámite de renovación. Tienen el trámite de pasaporte, sí, lo vi ahí, es muy interesante. Ahora, no van a investigar el robo de tu mochila. No. Por más que tú les des elementos, esa parte no lo van a hacer. Y así, Luis, pero uno diría, pues tampoco investigan desaparición forzada, pero tampoco investigan homicidio, violación, feminicidios, no, hombre, nada. Delitos cibernéticos, olvídate, hombre, que te dupliquen una cuenta de Facebook y que se hagan pasar por ti para extorsionar a tus contactos, olvídate, eso está en pañales. Y ¿sabes qué es lo peor? Que es senal. O sea, y por desgracia quieren todos los políticos, llámese López Obrador, Peña Nieto, Calderón o el siguiente, el que llegue, la corcholata que sea, quieren que sea algo suyo porque el ego les gana. Pero este asunto es transeccional. Yo veo cómo han cambiado los regímenes judiciales en otros países tipo España. Se tardaron más de 20 años. Claro. O sea, es poco a poco y entender que es un proceso largo, pero no hemos empezado el mentado proceso. No le va a tocar al siguiente presidente. A lo mejor le toca de aquí a 5 presidentes más, pero se nota ese cambio después de algunos años, después de algunas décadas, por desgracia. No es enchilame una. No, hombre, déjame poner una metáfora. Sí. Es estar cambiando de director técnico cada año sin pensar en la siguiente gran competencia. Llega uno y dice, tengo la solución. Policía Federal Ministerial, perfecto. Y luego llega otro, Policía Federal Preventiva, perfecto. Y luego llega otro, y ahora es AFI, y ahora es Guardia Nacional, y ahora es lo que sea. Pero no hay un proceso, como tú dices, Luis. Y mientras ese proceso no esté, mientras no pensemos en el Estado y pensemos menos en el gobierno, entonces, lamentablemente, vamos a seguir discutiendo este tipo de medidas si con una consulta de 3 preguntas, de 2 o de 1, mantenemos al ejército en las calles. Sí, claro. Mientras tanto, el crimen organizado, Luis, está feliz de que no haya candados, de que no lo organice el INE, de que sea Secretaría de Gobernación y de que el permitir mostrar un músculo para los siguientes años. Y si eres un empresario, lo comentábamos antier, viendo las primeras planas en Milenio, si eres un empresario, le estás echando ganas, tienes que pagar impuestos, métete en broncas con el SAT y así te va a ir y tienes y el permiso y lo que tú quieras. Ah, pero si eres narco, compras depas en Dubái. Ah, claro, por supuesto. Y empiezas a crecer, o sea, el narco en jauja, el narco feliz. No, hombre, están en África, están en Oceanía, compran en Dubái, maximizan las ganancias. No hay en este momento un bien que pueda mover tanto incrementar su precio de un lugar a otro con kilometraje como un kilo de cocaína. No hay en este mundo. Lamentablemente, el sistema está arreglado para que sea el crimen organizado con ayuda de sus aliados políticos y en los servicios financieros los que ganen mayores dividendos.